Un mortero dispara un proyectil con un ángulo de 45 grados y una velocidad inicial de 75 metros por segundo. Un tanque avanza dirigiéndose hacia el mortero con una velocidad de 7.5 metros por segundo sobre un terreno horizontal. ¿Cuál es la distancia entre el tanque y el mortero en el instante del disparo? Si este último hace blanco, considere la gravedad de 0.8 metros sobre segundo cuadrado. Bien, vamos a ver la solución del ejercicio. Primero identificamos el concepto. Aquí vemos claramente que tenemos dos movimientos. Uno es un movimiento en un plano o lo que se conoce como tiro parabólico y el otro es un movimiento uniforme, es decir, donde la velocidad es constante y en una sola dirección o en una sola dimensión. El segundo punto entonces es plantear el problema y aquí entonces siempre es importante que hagamos un gráfico que nos permita bosquejar la situación y ver claramente de qué se trata el ejercicio. Y el segundo aspecto es ver qué ecuaciones están involucradas en la solución del ejercicio. Vamos a ver entonces rápidamente un gráfico de la situación. Entonces nos dicen que sobre una superficie horizontal hay un mortero. Vamos a suponer que aquí está el mortero que dispara un proyectil y que ese proyectil sale con una velocidad inicial de 75 metros por segundo y que hace un ángulo de 45 grados con la horizontal, es decir, esta es la velocidad inicial del mortero que es de 75 metros por segundo y hace un ángulo de 45 grados con la horizontal. Va a tener una trayectoria de esta forma como lo bosquejamos allí y simultáneamente un tanque avanza dirigiéndose hacia el mortero, es decir, en sentido contrario con una velocidad de 7.5 metros por segundo. Entonces vamos a suponer que por aquí está el tanque. Entonces vamos a ver que ese tanque se desplaza con una velocidad constante, digamos la velocidad del tanque V sub t va a ser igual a 7.5 metros sobre segundo y se desplaza en sentido contrario. Eso nos deja ver claramente dos cosas. Primero, que vamos a tener que encontrar dos distancias. Una es la distancia que recorre el tanque y la otra es la distancia que recorre el mortero en su trayectoria parabólica. ¿Sí lo notan? Para que haga blanco, es decir, en el momento en que el mortero alcance su distancia máxima y el tanque llegue a ese mismo punto, pues allí va a ser blanco. Eso es lógico, ¿verdad? Si este está avanzando en sentido contrario a la dirección de disparo mortero. Hasta ahí entonces tenemos claramente bosquejada la situación. Otro aspecto importante que debemos tener en cuenta aquí es que por tratarse de un movimiento parabólico o en dos dimensiones, el movimiento que se realiza con respecto al eje Y está afectado por la gravedad y la gravedad va en sentido vertical descendente, es decir, y la gravedad va en esa dirección. Entonces con eso en mente ya podemos ver qué ecuaciones van a estar involucradas en la solución del ejercicio. Entonces vamos a ver para el mortero qué tenemos. Entonces, como es un movimiento en dos dimensiones, vamos a tener que la distancia x para el mortero va a ser igual a la velocidad inicial del mortero por el coseno del ángulo que está formando con la horizontal multiplicado por el tiempo, porque es un movimiento constante. Sobre el eje X es un movimiento constante, es decir, velocidad por tiempo. Entonces en este caso es la velocidad inicial, el vector velocidad inicial multiplicado por el coseno, porque es el cateto adyacente a ese ángulo, puesto que es la componente horizontal, multiplicado por el tiempo. ¿Eso qué nos deja ver? Eso nos deja ver que la velocidad en X del mortero va a ser igual a v sub 0 del mortero, la velocidad inicial del mortero, por el coseno del ángulo. Aceleración no hay, la aceleración en X es 0. Y en Y, ¿qué tenemos? Entonces en Y vamos a tener la siguiente situación, que la altura que alcanza el mortero está dado por una ecuación que es menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el seno, porque recuerde que es la componente vertical, el seno del ángulo por el tiempo más la posición inicial. Bueno, en este caso posición inicial asumimos que es 0, ¿sí lo notan? Y de allí podemos deducir también que la velocidad en Y para el mortero va a ser igual a menos la gravedad por el tiempo más la velocidad inicial por el seno del ángulo θ. Note algo interesante, el signo negativo en ambas ecuaciones. ¿Por qué? Porque el movimiento empieza en forma ascendente y la gravedad viene en forma descendente. Por eso es la razón lógica de por qué esas ecuaciones llevan ese signo negativo en los primeros términos de la ecuación, tanto para la altura o la y como para la velocidad. Ahora vamos a ver qué ecuaciones se necesitan para el tanque. Entonces, para el tanque, ¿qué tenemos? Es un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces la única ecuación es decir que la posición del tanque en cualquier instante es la velocidad del tanque por el tiempo. Eso es básicamente. Muy bien. Con esas ecuaciones en mente y con los datos que nos da el problema, pasamos al tercer punto y es a la solución del ejercicio. Entonces aquí vamos a ver qué datos nos da el problema.
Entonces nos dicen que la velocidad inicial del mortero son 75 metros por segundo, que el ángulo que forma ese vector velocidad inicial son 45 grados y que la velocidad del tanque, que es constante todo el tiempo, son 7.5 metros sobre segundo. Esos son los datos que nos da el problema. Otro dato importante que nos da el problema también, y que lo podemos asumir si el problema no nos lo da, es la aceleración de la gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Ahora bien, aquí hay algo interesante. ¿Cómo hallamos entonces la distancia total, que va a ser x sub m y x sub t? Entonces, lo que nos pide el problema calcular es x, que va a ser la distancia que recorre el mortero más la distancia que recorre el tanque. Esa es la incógnita del problema. Entonces todo se reduce, volviendo al gráfico, a calcular x sub m y a calcular x sub t, la distancia horizontal que recorre el mortero y la distancia horizontal que recorre el tanque. Sumando las dos nos da a qué distancia se encontraban en el momento que se efectuó el disparo. Entonces aquí lo único que tenemos que calcular es, conocemos la velocidad inicial del mortero, conocemos el ángulo θ, necesitamos es cuánto tiempo transcurre para ir hasta ese punto donde los dos se van a encontrar, es decir, donde hace el impacto. Eso es básicamente. Entonces vamos a recordar aquí algo interesante. Cuando analizamos el movimiento en el eje Y, es un movimiento acelerado porque está influido por la gravedad, va a llegar un punto donde el mortero alcanza su altura máxima, es decir, esta parte va a ser Y máximo. Cuando esa altura es máxima, en ese instante de tiempo, la velocidad en este punto en Y es igual a 0. Esa es la condición básica para encontrar ese tiempo, el tiempo de subida, el tiempo de altura máxima. Entonces, la situación es cuando la velocidad en Y es 0, entonces tenemos la altura máxima para el mortero. Esa es la condición. O para la altura máxima la velocidad en Y es 0. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la velocidad? Entonces, la velocidad en Y para el mortero es menos gt más b sub 0 seno de θ. Eso es todo. Entonces, como la velocidad en Y es 0, igualamos esa ecuación a 0 y ahí tenemos el tiempo. 0 es igual a menos gt más b sub 0 seno de θ. Y listo. Entonces, ¿qué conocemos de allí? Conocemos el ángulo, conocemos la velocidad inicial del mortero y conocemos la gravedad. Solo necesitamos despejar el tiempo. Entonces tendríamos que esto es menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo, que no lo conocemos, más velocidad inicial, que son 75 metros por segundo, por el seno del ángulo, que son 45 grados. ¿Sí lo notan? Y eso igual a 0. Entonces de aquí despejamos tiempo. Entonces, ¿qué obtenemos de allí? Entonces obtenemos que 9.8, pasando esto al otro lado de la igualdad, igualando, diríamos que esto es 9.8t igual a 75 por el seno de 45, que es aproximadamente 0.707. Entonces de ahí despejamos t y obtenemos que t es aproximadamente 5.41 segundos. Es decir, ese va a ser el tiempo que gasta ese mortero en llegar al punto máximo, es decir, a la mitad de la distancia xm. Note, a la mitad. Entonces, para llegar al punto donde hace impacto con el tanque, pues va a necesitar el doble de tiempo. Es decir, que aquí fácilmente podemos determinar que entonces el tiempo total de vuelo del mortero va a ser 2 veces el tiempo de subida, donde este sería el tiempo de subida, t sub s. Entonces, el tiempo total de vuelo va a ser 2 veces 5.41 segundos. Es decir, que el tiempo total de vuelo para ese mortero van a ser 10.82 segundos. Y ese es el tiempo que gasta el tanque en encontrarse con el mortero, respectivamente. Entonces ya nos queda muy fácil encontrar las dos distancias. Entonces de aquí decimos que la distancia del mortero va a ser igual, con la ecuación, es igual a la velocidad inicial por el coseno de θ por el tiempo. Porque recuerden que en el eje X es un movimiento constante, ¿ok? No hay aceleración. Entonces esto nos deja ver que la distancia recorrida por el mortero va a ser igual a b sub 0, que son 75 metros por segundo, por el coseno de 45 grados, por el tiempo, que es el t sub b, 10.82 segundos. Entonces, ¿a qué es igual x sub m? X sub m, o la distancia recorrida por el mortero, va a ser aproximadamente igual a 573.73 metros. Esta es la distancia recorrida por el mortero. Ahora necesitamos la distancia recorrida por el tanque. La distancia recorrida por el tanque va a ser la velocidad del tanque, que es constante, por el tiempo, que es el mismo tiempo de vuelo del mortero. Entonces, la distancia recorrida por el tanque va a ser velocidad del tanque, que son 7.5 metros sobre segundo, por el tiempo de vuelo,
que son 10.82 segundos. Entonces esa distancia recorrida por el tanque va a ser aproximadamente igual a 81.15 metros. Entonces la distancia total que necesitamos, X, va a ser igual a X del mortero más X del tanque. Entonces X va a ser igual a 573.73 metros más 81.15 metros. Y ahí tenemos entonces que la distancia total recorrida va a ser aproximadamente 654.88 metros. Esa es la distancia a la cual se encuentra el tanque del mortero al momento de disparar el proyectil para que logre hacer impacto cuando los dos se encuentren. Espero que haya quedado claro el ejercicio. Revísenlo cuantas veces sea necesario. Recuerden que todo es cuestión de analizar la situación. El gráfico nos ayuda mucho. Tener claras las ecuaciones para cada tipo de movimiento, si es un movimiento constante, si es un movimiento acelerado, eso nos va a ayudar en gran manera. Sigan apoyando este proyecto, los veo en una próxima oportunidad. Les habló Hernán Puente de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.